Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Belén y en esta oportunidad el Comité Permanente de Atención Integral de Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, junto con la Sociedad Científica CIEM, tenemos el agrado de dar inicio a esta ponencia virtual titulada Copa, Tampón o Toalla. Para explicar un poco la dinámica, esta es una grabación que será subida a través de la plataforma YouTube y se considerará el registro de asistencia a través del link de WhatsApp. Bien, habiendo acabado con estos detalles, presentamos la ponencia virtual a cargo de la doctora Severa Gamboa, quien es ginecobstetra, tiene estudios en colposcopista y tiene estudios en prevención de cáncer cervical. Bienvenida, doctora Severa, muchas gracias por su participación en CIEMBE. Ya puede comenzar la presentación. Muy buenas tardes con todo. Es un gusto estar participando en esta ponencia. Agradecer primeramente a la directiva tanto del CEPAES como del CIEM por la invitación en conmemoración a este día tan especial como es el Día Internacional de la Mujer. Y yo con mucho gusto voy a exponerles un tema que creo que es muy interesante, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que es acerca de la copa, el tampón o las toallas higiénicas. Bien, vamos a dar inicio a nuestra charla. Y para poder hablar de copa, tampón o toalla, primeramente tenemos que hacer una revisión del ciclo menstrual, ¿verdad? Porque justamente son materiales y son situaciones que se dan durante la menstruación. El ciclo menstrual es un cambio o se debe a cambios morfológicos y funcionales del ciclo tanto ovárico como del ciclo endometrial. Es el resultado de la descamación del endometrio y esto ocurre de forma cíclica cada mes en todas las mujeres, ¿verdad? Este ciclo menstrual tiene varias fases. Vamos a empezar por la primera. Tenemos la fase folicular. Es la primera fase y dura alrededor de 14 días, donde hay una descamación del endometrio producto del estímulo de las hormonas, ¿verdad? Esta fase dura hasta la ovulación y en todo este periodo de tiempo se produce gran cantidad de estrógenos que estimulan la maduración de los folículos en el ovario. Estos folículos son los que a los 14 días de la menstruación van a dar lugar a la ovulación. Aquí les presento las diferentes etapas del ciclo. La primera etapa, la fase folicular, de la que hemos dicho, donde se maduran los folículos del ovario. La ovulación, donde ese folículo o pequeño quiste se rompe y da lugar a la ovulación. Y la última etapa, la fase lútea, donde hay producción de progesterona y el endometrio se engruesa y se prepara para recibir a ese folículo, a ese óvulo fecundado y dar lugar al embarazo. Técnicamente, el ciclo menstrual tiene un objetivo importante que es permitir el embarazo en todas las mujeres. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver las características del ciclo menstrual. Todas las mujeres menstruamos, pero no todas tenemos ni los mismos días de sangrado, ni la misma cantidad, ni tampoco viene con la misma frecuencia. Y aquí vamos a ver las variaciones de la normalidad. Bien, un ciclo menstrual normal dura alrededor de 28 días, pero puede variar entre 21 y 36. ¿Qué significa eso? Que algunas chicas tienen su regla a los 28 días, pero otras pueden tener su regla a los 24 y hay otras que lo tienen a los 32 días. Cualquiera de las tres está dentro de los límites de la normalidad. Ahora, ¿cuándo lo consideramos un ciclo anormal? Cuando la frecuencia de la menstruación se hace o llega antes de los 20 días. Eso sería un ciclo muy corto. O cuando la regla viene pasando los 35 días. Es un ciclo muy largo, ¿verdad? Entonces, esas son las variaciones
tanto de la normalidad como lo que no es normal, con referencia al tiempo, a la duración. Con referencia a la duración del flujo, los días que dura, promedio, menstruamos alrededor de 4 días. ¿Cuáles son las variantes de la normalidad? Entre 1 a 8 días que menstruemos está dentro de lo normal. Anormal cuando menstruamos más de 8 días. En cuanto a la cantidad de sangrado, el promedio que perdemos en las reglas son 35 mililitros. ¿Cuáles son las variaciones de la normalidad? Entre 20 y 80 centímetros cúbicos. Pero cuando sangramos más de 80 centímetros cúbicos es un ciclo anormal, es excesivo. Y con respecto a eso, hay una clasificación de estas alteraciones del ciclo. Por ejemplo, cuando hay un sangrado excesivo, muy abundante, más de 80 centímetros cúbicos, o cuando se presenta el sangrado menstrual antes de los 20 días, estamos hablando de menorragia o metrorragia. ¿Qué significa? Meno o metro se refiere a útero y ragia es pérdida excesiva de sangre. Entonces, esta es un ciclo anormal. Que bien es cierto, hay algunas mujeres que tienen sangrados muy abundantes. Cuando se presentan cualquiera de estos problemas, siempre es importante acudir a una consulta de especialista para poder evaluar cuál es el problema que se presenta y poder decidir un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos problemas, tanto en exceso de sangrado como en ciclos muy frecuentes, pueden dar un problema que se llama anemia, cuando hay una pérdida aguda de sangre y constituye un problema de salud que si no lo atendemos puede complicarse. Tenemos otra alteración del ciclo que es la polimenorrea. ¿Qué significa? Ciclos frecuentes menos de 21 días. Tenemos otro problema que es la amenorrea. ¿Qué significa? Que no hay sangrado alrededor de 3 o más meses. Este problema de la amenorrea la refieren con frecuencia a las muchachas jóvenes, las adolescentes, y generalmente está relacionado con un problema hormonal que se llama síndrome de ovario poliquístico. Tenemos otra situación que es la oligomenorrea, donde hay periodos con escaso sangrado o con menstruaciones muy alejadas, alrededor de 35 días a más. También tenemos otro término que es el sangrado intermenstrual o manchado, que es la pérdida de sangre, pero en ocasiones muy poca, entre los ciclos menstruales, o sea, a mitad del ciclo menstrual. Ese es el sangrado intermenstrual. Y tenemos otro término que es la llamada dismenorrea. Este siempre va acompañado de la menstruación. Es el dolor que acompaña, antecede o precede a la regla y que también es un problema muy frecuente en las jóvenes y en las adultas también. Y que cuando se presenta también hay que hacer una ecografía para poder evaluar cuál es la causa que está ocasionando este dolor, que dicho sea de paso, en ocasiones es un dolor intenso que impide que la joven vaya al colegio o vaya a la universidad o al trabajo y necesita de descanso. Entonces, siempre tenemos que evaluar cualquiera de estos problemas, de las alteraciones del ciclo que se presente y hacer un estudio, acudir al ginecólogo para decidir el tratamiento oportunamente y un tratamiento adecuado. Bien. Vamos a ver ahora a qué le llamamos menarquia. La menarquia es la primera menstruación y siempre aparece a partir de entre los 8 y los 15 años. Es la primera regla, es el primer susto. Las niñas son a veces pequeñas, en ocasiones tenemos mamás preocupadas que mi hijita ha menstruado a los 9 años.
Pero, señora, en esta edad es normal que comience su primera regla. No se preocupe, esto ocurre en la mayoría de las niñas. Así es, cuando empieza la preparación o el inicio del despertar hormonal. Cuando aparece la primera menstruación, en los siguientes ciclos puede haber una secreción vaginal transparente, blanquecina, como moco, y eso se debe justo a que ya el ovario está produciendo grandes cantidades de estrógenos, que son las hormonas femeninas y las encargadas de ocasionar todos estos cambios en el aparato genital, tanto femenino como masculino también. Ahora, acá les estoy presentando una escala importante para la valoración de la maduración sexual que se hace a través del desarrollo físico de los niños, los adolescentes y los adultos. Esta escala fue ideada por un pediatra británico llamado James Turner y hasta la fecha se utiliza para poder evaluar justamente el desarrollo puberal. Tiene 5 estadios, tanto en las niñas como en los varones. Como ustedes ven en la tabla, aparece el estadio 1, donde prácticamente no hay ningún desarrollo, no hay aparición de vello púbico todavía. En el estadio 2, por ejemplo, aparece el botón mamario, el vello púbico todavía es escaso, ¿ve? Poco, solo en los labios mayores. Y así sucesivamente el estadio 3, 4, hasta el estadio 5, donde ya hay un desarrollo real tanto de las glándulas mamarias como también del vello púbico, su distribución, su calidad es más grueso, más rizado. Ya ahí estamos hablando del quinto estadio de Turner. Esta escala es muy importante, sobre todo para nosotros los médicos cuando vamos a evaluar, cuando viene una mamá con su hijita, ay doctora que tiene 13 años y todavía no le sale el pechito, no tiene nada. Entonces, esta escala nos ayuda a poder evaluar, decidir si este niño o adolescente está en su etapa de desarrollo correspondiente a la edad biológica que realmente tiene. ¿Bien? Ay, se pasó. Vamos a hablar ahora de pubertad precoz. ¿Qué es la pubertad precoz? Es el inicio de la madurez sexual antes de los 8 años, cuando aparece el botón mamario, cuando hay vellosidad en los genitales. Por eso le decía que es importante tener en cuenta los estadios de Turner para poder clasificar la etapa de desarrollo que tiene cada niño o adolescente. Y la pubertad retrasada, cuando no aparece ningún carácter sexual secundario, no hay menstruación, sobre todo en las niñas o jovencitas, cuando tienen 15 años cumplidos, ha aparecido el botón mamario, alguna cantidad de vello púbico, pero no menstrua. A esto le llamamos pubertad retrasada. Y tenemos que llevarlo siempre al especialista para que nos diga, lo estudie y ver cuál es el problema que tiene porque no menstrua. Ahora, algo muy importante. Siempre las mamás preocupadas traen a sus hijitas, ¿verdad? Después de la primera menstruación, ¿es verdad que no va a crecer más? Es una preocupación muy frecuente en las mamás. Esto es un mito. No hay nada de verdad en esta afirmación. Esto es falso. ¿Por qué? Porque el estirón, el crecimiento de las niñas se produce alrededor de un año antes de que comience su primera regla. Pero eso no significa que no va a crecer. Lo que ocurre es que crece, pero con menos velocidad de lo que ocurrió antes de la menstruación. Entonces, esto a veces desencadena muchas preocupaciones, muchos miedos en los padres y sobre todo en las mamás que vienen preocupadas porque su hijita chiquita, 8, 9 años, ya menstruó y no va a crecer.
pero no es así, es falso, es un mito. Otro mito, no se debe hacer ejercicio físico durante la regla. Falso también. ¿Por qué? Realizar ejercicio físico produce o libera unas hormonas que tenemos todos, que se llaman endorfinas. Y estas endorfinas, estas hormonas, actúan como analgésicos naturales. Entonces, es beneficioso porque va a mitigar el dolor que ocasiona la menstruación. Entonces, sí se puede hacer ejercicio con la menstruación. Otro mito, también es falso. Otro mito que tienen, los tampones quitan la virginidad. Falso. Los tampones tienen un diámetro pequeño, son estrechos. Si se colocan con cuidado, ¿ve? Correctamente, no tienen por qué interferir en la virginidad de la adolescente. ¿Por qué? Porque el himen es una membrana elástica, o sea, uno coloca el tampón y la membrana estira, pero no se rompe y no debe haber ningún problema con la colocación. ¿Qué hay que hacer? Practicar. Hay que tener habilidades para poder colocar el tampón cuando las chicas son vírgenes. Pero eso es falso. No implica la ruptura del himen ni tampoco la pérdida de la virginidad. Bien. Vamos a hablar ahora de las toallas. ¿Ve? Las toallas son aquellos artefactos que usan las mujeres, usamos todas las mujeres para poder absorber el flujo menstrual. Vienen de diferentes tamaños, de diferentes materiales, de diferentes diseños, ¿ves? Están hechas de diferentes cosas, sobre todo de rayón y algodón. El rayón es una sustancia que proviene de la celulosa y que tiene la capacidad de absorción mucho mayor que el algodón. Por eso es utilizada en las toallas femeninas. Y generalmente, bueno, las toallas actuales tienen unas pequeñas alitas que las hace fijar a la ropa interior para así mantenerlas fijas y evitar que se manche la ropa. Lo más importante es cambiarlas cuando pasen 6 u 8 horas de haberlas colocado para evitar los malos olores, para evitar que humedezca mucho las partes genitales, ¿verdad? Y que se rebalse de la toalla porque ya está muy llena de sangre. ¿Cuál es la historia de las toallas? Bien, las toallas se comenzaron a fabricar hace muchos años. En el 1920, un grupo de enfermeras se dieron cuenta que algunas de las vendas que se utilizaban para curar a los soldados en la Primera Guerra Mundial absorbían más cantidad de sangre que las toallas que normalmente usaban, que eran paños de tela. Entonces, con esta iniciativa se comenzaron a fabricar las primeras toallas y las primeras marcas fue justamente Kotex. Su primera campaña del producto fue en esa época, estamos hablando del año, la Primera Guerra Mundial, y justamente esta compañía norteamericana fue la primera en romper estos paradigmas acerca de la menstruación, los tabúes sobre un tema tan particular como era la menstruación. Y justo lo hizo público, hizo mucha marketing con estas toallas y fueron las primeras que se utilizaron a principios de este siglo. Ya después, en la década de los años 70, aparecieron otros modelos con tiras adhesivas, con diferentes diseños que se podían ajustar bien a la ropa interior. ¿Cuáles son las ventajas de las toallas? En primer lugar, que se pueden adquirir con facilidad. Cualquiera de nosotros en cualquier momento se puede acercar a una tienda, a un supermercado, ¿verdad? A una farmacia y puede comprar el modelo, el tamaño, el diseño, el precio que quiera. Es fácil adquirirlas. Una opción confiable
¿verdad? Porque vienen en su paquete, cada una con su sobrecito, es muy higiénico, es cómodo, es muy fácil de usar, solamente hay que adherir las alitas a la ropa interior. Y otra de las ventajas de la toalla es que son descartables. Terminamos del uso, están muy mojadas, las envolvemos, descartamos y colocamos otra. Pero también tiene desventajas. Y justamente por el hecho de ser descartables es que generan una gran cantidad de residuos, ¿verdad? Cuando estamos menstruando y si menstruamos mucho, botamos un montón de toallas en el tacho del baño. Y por lo tanto, esto puede tener un alto impacto en el medio ambiente por la contaminación. Tiene un costo recurrente. ¿Qué significa? Que tenemos que comprar este mes, el otro mes y el otro, durante toda nuestra vida, ¿verdad? Eh, Sexual activa, donde menstruamos. Ya después de la menopausia, pues ya no usamos. Y otra de las desventajas es que dependiendo del material con la que están hechas, pueden irritarnos la piel de los genitales, ¿verdad? A veces se irrita, se enrojece y hay que cambiar, usar una crema para evitar que esto ocurra. Pero bueno, es una opción, es la mejor opción desde que se inició el ciclo, el siglo XXI, por el hecho de que tiene una antigüedad, ¿verdad? El uso de las toallas. Ay, porque siempre me voy. Bien, vamos a ir ahora al siguiente, el siguiente tema que es acerca de los tampones. Los tampones son relativamente más nuevos, también son de material absorbente, también hechos de algodón o de rayón. Y la diferencia con las toallas es que estos son insertados directamente en la vagina para poder absorber el flujo menstrual. No se utilizan en la parte externa. Tiene una capacidad más o menos de 6 horas de uso y lo aconsejable es que después de este tiempo se retiren con la pitita que tienen para poderlos jalar. No se recomienda tenerlo más de 6 horas, ¿verdad? Ahora, como les decía, son un poco más modernos. Llegó en 1929 de la mano de un médico osteópata, el doctor Early Haas. Él lo inventó justo por todas las quejas que tenía todos los meses su esposa al tener que estar lavando los paños, de cambiarse. Estaba fastidiada la señora y él se interesó por esta situación de su esposa y decidió ver qué cosas se podían hacer. Entonces, al hablar con una amiga, la amiga le explicó que ella se colocaba una esponja en la vagina y esta esponja, lógico, podía absorber todo el flujo de la menstruación. Ahí se le ocurrió la idea a este médico y patentó su invento en el año 1931. Y en ese tiempo lo llamó aparato catamenial. Era justamente un cilindro de algodón comprimido, también tenía rayón, que era muy absorbente y se colocaba justo dentro de la vagina. En los años 1933, una señora Gertrude Tenderich, ella era empresaria, vivía en Colorado, le compró la patente a este doctor osteópata y ella misma comenzó a fabricar los tapones vaginales porque ella tenía una máquina para comprimir el algodón y fue en ese momento que apareció la marca Tampax, que desde esa fecha hasta ahora todavía seguimos utilizando. Seguimos. Ahora, ¿cómo se colocan los tampones? Realmente vienen en un plástico, ¿verdad? Hay que lavar bien las manos, higienizar bien las zonas. El tubito plástico se jala para poder dejar expuesto al tampón y esto es lo que se introduce dentro de la vagina. Se empuja con suavidad como si fuera, yo lo hago, lo comparo como una jeringa. Cuando uno coloca la jeringa, empuja el émbolo,
¿ya? Este plastiquito, y todo el tampón queda dentro de la vagina y solamente lo que va a sobresalir son las pititas, que son los hilitos para después poderlos sacar. Como les decía, se puede cambiar cada 4, cada 6 horas. Eso está en dependencia de la cantidad de flujo menstrual que tenga cada una. Hay quien menstrua muy poco, hay quien menstrua mucho, entonces es necesario hacer los cambios con más frecuencia. ¿Ven? Los tampones, las ventajas, se expanden, o sea, absorben y están dentro de la vagina, tienen mayor capacidad de absorción. No irritan la piel porque todos están dentro de la cavidad vaginal y justamente porque nos dan esa libertad de movimiento, de no estar pendientes si la toalla se corrió, si se mojó el pantalón, la truza. Es por esta ventaja es que es más utilizado las chicas que utilizan, las deportistas, las chicas que hacen ese tipo de gimnasia, ¿ve? Para evitar tener la preocupación de que la toalla se haya mojado o no. Las desventajas, como cualquier otro producto, tiene químicos, puede provocar reacciones alérgicas, ¿verdad? Por los complementos que se utilizan para la fragancia y todo eso nos puede dar alguna reacción alérgica en la vagina. En algún momento los tampones se han asociado al síndrome de shock tóxico, que ahorita le vamos a explicar. También como las toallas crean grandes cantidades de desecho por el hecho que hay que estar cambiando cada 4, cada 6 horas. Y en algunas culturas y en algunas familias también hay que tener en cuenta que el uso del tampón a veces también se tiene como un tabú, porque en ocasiones preocupadas las mamás, los papás, bueno, si mi hija de 14, de 15 años es virgen, ¿cómo va a colocarse un tampón? Eso no puede ser. Realmente es por desconocimiento acerca del producto, porque, como le expliqué anteriormente, realmente no interfiere en nada porque ya el himen es una membrana elástica y se puede colocar sin problema el tampón y eso no va a interferir con absolutamente nada ni va a romper el himen. Ahora, vamos a hablar del síndrome de shock tóxico. Este síndrome se describió hace muchos años, en 1978, pero tuvo su mayor relevancia en los años 80, cuando hubo una relación importante en algunas mujeres que durante la menstruación y que usaban tampones, presentaban una serie de cambios importantes y que aparecía de forma dramática cuando utilizaban los tampones. ¿Ya? Este síndrome de shock tóxico es raro, bueno, realmente nunca lo he visto, pero sí he leído acerca de él. Es una enfermedad que se presenta a veces grave y puede resultar con la muerte del paciente. Felizmente es raro, ¿ve? Pero puede darse. Es causado por una toxina, una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Y esto se da con muchas manifestaciones clínicas, por ejemplo, fiebre, la presión muy baja, aparece unas manchas, erupciones en el cuerpo, en las manos, la piel se comienza a descamar y en ocasiones hay falla multiorgánica, por eso en ocasiones puede resultar una enfermedad mortal. Ahora, felizmente todas estas cosas del tampón ya no se están dando porque cambiaron los materiales con que se fabricaban. Y felizmente la incidencia del shock ha bajado muchísimo que prácticamente ya ni lo vemos. Bien, vamos a ir con el último de los productos, que es la copa menstrual. Este sí es relativamente nuevo, es novedoso, es de reciente. Es un dispositivo en forma de campana. Aquí más o menos tienen la imagen.
No es absorbente, pero sí también como el tampón se inserta en la vagina para recoger el flujo menstrual. ¿Qué es lo que ocurre? Que crea un sello de seguridad cuando es apretado por las paredes de la vagina, ¿ve? Entonces hace un sello y la menstruación, la sangre no sale al exterior. Está hecho de un material importante que es la silicona de grado médico, que es un material muy delgado, muy fino, muy flexible. Ahora, ¿cuál es la historia de la copa? Tiene antecedentes históricos, indican que a comienzos del siglo XX, justamente antes de la Primera Guerra Mundial, se inició la elaboración de estos prototipos, pero solo llegaron a ser prototipos, no prosperaron a que se elaborara realmente el producto porque la materia prima no era la adecuada, había muchas dificultades en su uso y eso quedó ahí. En 1867 fueron patentados en Estados Unidos. Después, 4 años después, una señora, Leona Chalmers, patentó el primer prototipo comercial, recién en el año 1937. Pero realmente el uso, la distribución ha sido a final del año 1998, donde se empezaron a fabricar con silicona médica, hipoalergénica, y que ha sido hasta la fecha el material de elección con el que se han fabricado las copas menstruales. Hay de diferentes colores, tamaños, diseños. No es difícil de usar tampoco, pero sí debemos de tener ciertas habilidades para poderlas utilizar. ¿Ve? Igual hay que lavar bien las manos, lavar bien la zona genital, se dobla la copa, hay diferentes maneras, hay muchos, en el YouTube, bastantes maneras de videos, ¿ve? Tutoriales donde enseñan algunas obstetras, médicos, cómo se coloca correctamente diferentes posiciones, sentada, de pie, echada, ¿ve? Para colocarla, insertar la copa en la vagina, bien dobladita, se introduce y una vez que está dentro de la vagina, ella regresa a su forma original, ¿ve? Y esto es lo que hace una zona de selle y así se evita que la menstruación o la sangre salga al exterior. Hay que tener muchos cuidados a la hora de utilizar la copa. Por ejemplo, se puede utilizar durante 8, 10, hasta 12 horas puede aguantar porque la capacidad es mucho mayor que los tampones y que las toallas, pero a la hora de utilizarla, ¿ve? Con agua hervida, hay que ponerla a hervir para esterilizarla durante 5 minutos, hay que ponerla en su envase original que la protege, ¿ve? Todos esos cuidados tenemos que tener. Igualmente tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, que recoge 3 veces más el flujo de sangre que las toallas y que los tampones. Pero esa capacidad da un tiempo de uso de 6 hasta 12 horas. O sea, es mucho más cómodo, no hay que cambiarse con tanta frecuencia. Es un producto reutilizable, hasta 5 a 10 años se puede utilizar. Entonces, genera menos residuos, por tanto, tiene otras ventajas en referencia al medio ambiente. No tiene ninguna asociación con el síndrome de shock tóxico, para nada. Ahora, ¿cuáles son las desventajas acerca de este? Un ratito. Es que mi perrito se pone nervioso. ¿Cuáles son las desventajas de la copa? Es difícil adquirirla. Porque, en primer lugar, porque no es muy conocido, no todo el mundo sabe de ella, no la venden en todo sitio, hay proveedores específicos para la copa. En algunos casos hay muchas dificultades para inserción al inicio, por eso les decía que hay que adquirir habilidades, ver bien los tutoriales, si es que o alguna persona capacitada, por ejemplo, en los centros de salud,
el personal de obstetricia está capacitado para dar orientación y consejería acerca de estos productos. Bien, y bueno, hasta aquí la charla que había preparado para ustedes, justo todo acerca del uso de los productos de protección, los productos sanitarios con la menstruación, y todo justamente en homenaje al día que estamos celebrando, que es el Día Internacional de la Mujer. Si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, Annette. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia, muy linda, la verdad, me ha encantado. A nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud, tanto de CIEMBE como de CEPAI-CIEM, agradecemos su presencia y a nombre de todos los participantes también de la doctora Severa Gamboa, quien nos ha dado esta increíble ponencia y esta presentación virtual. Esperamos poder contar con usted para el desarrollo de otras posibles ponencias y, bueno, agradecerle nuevamente su participación y su tiempo en esta... Muchísimas gracias. Con todo gusto, Annette. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Que tenga buena noche. Igualmente, gracias. Hasta luego.